en el capítulo número 15 del libro de los Hechos, Hechos 15, versículos 16 en adelante, y lo quiero leer para la gloria de nuestro Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y ahí, como les pido siempre, por favor, ponga un amén en en el chat, y dice así la letra del texto divino. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Señor, gracias por tu palabra. En este momento te quiero pedir, oh Dios, que tú ministres al corazón de tu pueblo a través de lo que tienes hoy para nosotros. Te pido, Dios, que tu palabra, Dios, halle cabida en nuestros corazones y siga formando en nosotros los verdaderos adoradores que tú anhelas, oh Rey de Reyes. A ti la gloria, a ti el reconocimiento, a ti la grandeza, porque solo tú, Dios, mereces todo el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, en estas últimas semanas hemos estado sumergidos en este seminario con el tema de la alabanza y la adoración hoy. Como habíamos prometido, ya estamos en la tercera sesión. Yo hoy oraba al Señor y le daba gracias a Dios por todos ustedes, porque, ¿verdad? Hemos demostrado pasión, dedicación y una intencionalidad en este tema tan neurálgico, este tema tan central de la vida de toda la iglesia del Señor Jesucristo. Y como bien nos hacía la introducción la hermana Caitlin, en el tema de los tabernáculos bíblicos y la cita que hemos leído, la tomé como referente inicial, porque aunque vamos a estar mirando 3 tabernáculos bíblicos, nos vamos a dedicar más en la sesión de hoy a hablar sobre el tabernáculo de David. Y vamos a ver adelante por qué razón vamos a enfocarnos más en el de David. No significa esto que los demás no van a tener su tiempo, su espacio, sí van a tener su tiempo y espacio, pero creemos más necesario en este momento, en esta intención de la clase, hablar acerca del tabernáculo de David. O sea, detenernos en el tabernáculo de David. Si ustedes se puede dar cuenta, pues ahí tenemos la intención de la clase. Al mirar el tema general, los tabernáculos de Moisés, hay un subtema o una pequeña parte que debemos ver, y es la parte de la fiesta de los tabernáculos. Ahí luego sigue el tabernáculo de David, el tabernáculo de Dios, que entre paréntesis nos habla que es por la fe y será un tabernáculo entre Dios y los hombres, un tabernáculo eterno. Y vamos a rápidamente entrar en materia de definición. ¿Qué es un tabernáculo? Un tabernáculo quiere decir que esta palabra significa un lugar consagrado para guardar cosas santas, un lugar donde los hebreos en el tiempo, ¿verdad?, de la historia, donde comenzó a hacerse ya famoso este término, o a hacer una necesidad en la vida de adoración del pueblo hebreo hacia el Dios verdadero, el Dios creador. Dice que ellos tenían colocada en este lugar el arca del testamento o el arca del testimonio, en otras partes se podría decir de esta manera. Y vemos que espiritualmente el tabernáculo significa o indica la expiación de Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. El tabernáculo espiritualmente es la base sobre la cual el cristianismo se apoya. Las 3 entradas tenían la misma superficie. Esto significa la abundante misericordia de Dios y lo amplio de su gracia. Luego de la definición, me gustaría entrar en un aspecto más ya revelacional que quiero hacer señalar, y es que todos debemos viajar en el tema de cuando en el libro de los Hechos, ¿qué sucedió allí? Y es que vemos aquí que hay una reunión, y estos que declaran la palabra estaban ante el concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén era aquel grupo de personas mejor conocido hoy en día
para los estudiantes bíblicos más dedicados a escudriñar la historia, a escudriñar un poco lo que tiene que ver con los aspectos de la vida religiosa de Israel. Este grupo era conocido más bien como el Sanedrín, compuesto por 70 ancianos de gran sabiduría en el pueblo de Israel. Y allí está en este momento hablando sobre lo que sucedería en el futuro, sobre lo que sería la restauración. Y quiero rapidito como darnos de inmediato el proyecto de Dios a través de que conozcamos la función de los tabernáculos. Debemos recordar que en el Génesis, en el tiempo inicial, había una comunión muy estrecha, una comunicación muy apegada entre el creador y su criatura. Adán y Eva tenían esa relación íntima con el Padre, pero conocemos toda la historia. El pecado entra, pone una pared intermedia, y lo que pudiéramos decir que fue una especie de tabernáculo sin mencionar, que es el Edén, pierde la conexión de ese escenario donde el hombre tenía conexión directa con el Padre. Y es donde ahí surge la necesidad de que el hombre reconecte con el Eterno, pero más que todo, más que la intención propia de nosotros buscar a Dios otra vez, Dios de inmediato resolvió, tenía la intención como padre de no dejar al hombre desconectado de su presencia. Yo quiero invitarle, así como usted pueda. Hay actualmente una nueva serie que habla acerca de la Biblia, y allí pudimos ver, yo la vi completa, pudimos ver algo muy interesante, y es que llegó un momento donde, como los plantean los creadores de esta fílmica, donde el hombre tenía el hombre tenía el anhelo de acercarse, pero tenía miedo de ser rechazado, porque el hombre había olvidado que el hombre no era rechazado. El pecado trae ese sentimiento donde yo pienso que Dios se las trae conmigo. Y yo quiero que usted y yo sepamos hoy que con ninguno de los que estamos aquí, ni con ninguno de aquellos que Dios nos va a poner a nuestro cargo para que le ministremos la palabra, debemos hablarle a cada uno de ellos, a cada persona que dirigimos como pastores, como mentores, como guías espirituales, de que a Dios no se las trae, perdón, personalmente contra nadie. Dios no tiene un pleito con nadie. Al contrario, Dios puso la bandera de la paz cuando comenzó. El pecado entró y Él fue quien hizo el sacrificio inicial de aquellos animales para ponerle piel sobre el cuerpo para cubrir la desnudez. En un sentido más práctico, Dios no se alegra ni hace fiesta de la vergüenza del ser humano. Al contrario, Dios busca la manera, cuando el ser humano se humilla, de cubrirlo de la forma que sea más justa posible, de acuerdo a cómo el hombre se apega a la justicia divina. Por lo tanto, el entender esto de los tabernáculos nos va a bendecir muchísimo. La intención de nosotros entender la adoración desde el punto de vista de cómo Dios la mira, la adoración, la alabanza hoy, nos va a bendecir porque vemos principalmente aquí, donde apunto en el puntero de mi mouse, vemos aquí lo que visualmente todo este ornamento, toda esta estructura, toda esta construcción, si nosotros analizamos, vemos a Dios que se lo toma en serio. O sea, Dios se toma en serio la reconexión del hombre con Él. Dios incluso está tan en serio en reconectarnos con Él, que me atrevo a decir, salvando la distancia, que estamos hoy reunidos en esta clase porque Él está seriamente anhelando que nos conectemos con Él. Y luego usarnos a nosotros como instrumento de reconexión para muchos que están allí que se pierden, para muchos que están allí que, aunque están en nuestras iglesias, yo sé que nosotros aquí, los que estamos pastoreando, los que vamos a pastorear, hay gente que está aquí que va a ser pastor un día, es importante saber que el proyecto de Dios, reconectarnos con Él, es serio y que todos los días Él lo hace así. Pero vemos que luego de todo esto, que era sombra de lo que había de venir, surge la otra etapa en el tabernáculo de David. Yo
quiero que usted trate de llevar a su espíritu, a su alma, a viajar visualmente sobre esto y ver lo que implicó el hecho de todo lo que los esfuerzos. Y me llamó mucho la atención en la historia que estuve estudiando, analizando todo lo que estamos hoy compartiendo, que luego todo el intento de la gran construcción, de los detalles, de las medidas, se reduce a el esfuerzo o a la parte de Dios ver la voluntad humana de buscarle. Porque vemos a un David que levanta un tabernáculo, pero ya un tabernáculo que más adelante vamos a mirar sus características, tiene algo más directo, algo más reconectando con lo inicial, con lo que pasó en el Génesis. Y aunque vemos aquí una tercera imagen, yo le soy sincero, buscando en todos los años que tengo, no hay una imagen. Lo pusimos aquí esta imagen como una referencia de que Apocalipsis dice que el cielo será abierto y no habrá impedimento entre la presencia, el trono de Dios y los hombres, pero qué lindo es saber que Dios se reserva, aleluya, Dios se reserva lo que nos espera. Dios tiene es tan hermoso, es tan lindo que Dios lo deja a un lenguaje en el espíritu, lo que va a suceder. Entonces, por eso vemos aquí, antes de entrar en la definición de lo que es los detalles que tenía el tabernáculo de Moisés, vamos a entrar a lo que dice Levítico 23, 33 al 34. Y dice acá, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos ¿por qué? A Jehová por 7 días. Miren qué interesante que estamos aquí en el número 7 y en otro momento le he comentado acerca de los aspectos de la numerología bíblica y es que el 7 tiene significado de perfección. El número 7 siempre estará relacionado a la obra perfecta de Dios en algún aspecto y en algún punto que Dios quiere mostrarnos. Por eso vemos aquí, y esto solamente lo voy a leer, no tendrá una explicación detallada, porque como le dije, quiero concentrarme en el tabernáculo de David. La primera fiesta era la fiesta de la Pascua y era un cuadro de la muerte de Cristo en la cruz para libertarnos del pecado. Vamos a mirar esto. Todo lo que voy a leer tiene la intención de llevarnos a entender el primer tabernáculo, el de Moisés. Y cada acción en estas fiestas solemnes tenía una intención directa de volvernos a reconectar con la obra de Cristo en el presente, no, o sea, en el presente lejano, hablando de lo que fue hace 2000 años, el sacrificio de él para salvarnos. La segunda fiesta era la fiesta de los panes sin levadura, que ilustra la santificación de los creyentes, ayudando a los creyentes a separarse del pecado. Nos damos cuenta en esta parte que una vida sin levadura, aleluya, yo sé que algunos ya están atando cabos en el espíritu, cuando Jesús le dijo, no se dejen llevar de la levadura de los fariseos, porque la levadura es la religión en la vida del creyente y la adoración y la religión no son compatibles. ¿Por qué? Porque la religión no es más que la intención del hombre acercarse a Dios a la manera del hombre. Hoy en día tenemos el término religión como una forma de definir lo que hacemos en el momento del culto, pero Dios no trajo una nueva religión. Jesús nunca fue un maestro de religión. Jesús fue un maestro de vida. Anote eso bien. Y como pan de vida sin levadura, Él nos ayuda a tener las fuerzas para vencer el pecado. Tercera fiesta, la de las primicias, que es un cuadro de la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Cuarta fiesta, la fiesta de Pentecostés, el cual vino el Espíritu Santo sobre la iglesia para ayudarle a fructificar. La quinta fiesta de las trompetas para despertar a los creyentes, apunta a la reunión de los creyentes con el Señor Jesucristo. Y en la sexta fiesta de la expiación, ilustrando la purificación del pueblo de Dios. Y la séptima fiesta era, esto me llamó mucho la atención y no la tengo aquí porque quiero llevarnos a la reflexión. La séptima fiesta
es el resultado y la suma de las 6 fiestas juntas. O sea, la séptima fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Ahí es donde se hace una celebración final. No sé si recordamos en el momento que en San Juan 7:38 dice que Jesús se levantó y dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice allí el texto: esto dijo del espíritu que habían de recibir todos aquellos que creyeran en él y se lo pidieran. Por lo tanto, continuando ya en el aspecto lo que nos trae el tabernáculo de Moisés, si pueden ver la imagen, se dan cuenta que tienen unos numeritos acá. Lo pueden ver, ¿verdad? Los que estén abiertos su cámara. Cada número está definido en esta tabla. Cada número expresaba, en este caso en la visual, expresa el 1, el lugar santísimo, el arca del pacto. Segundo, el velo, cuando hablamos del velo. Altar del incienso, candelero, lugar santo, mesa de la propiciación. Y el primer velo que podemos ver ahí nos expresa, lo expresa el número 8. Y vemos aquí entonces en el número 9 la piel de tejón, el 10 el carmesí, tela roja, y el 11 lino fino, y la 12 tela azul. O sea, cada color tenía que ver también con un aspecto profético sobre la obra de Cristo en el futuro. Vemos aquí la fuente, vemos el altar, vemos aquí cuando llevamos la ofrenda, o sea, en el caso, ¿verdad?, de aquel tiempo se llevaba la ofrenda. Y hay algo interesante en todo lo que era el tabernáculo de Moisés, y es que por más que nosotros, ¿verdad?, veamos los detalles, tantas cosas, increíble, todo era simplemente sombra de la obra que Cristo haría en el futuro. Suena feo lo que le voy a decir, pero era insuficiente. Era insuficiente porque solo uno completaría en el futuro la obra completa de restaurar los canales, los medios, las vías para que el hombre pudiera acercarse a Dios. Y una de las cosas que tenía este tabernáculo es el hecho de que este tabernáculo solo tenía el privilegio de entrar a él un solo hombre. Y es entonces donde vamos a entrar en la parte, vemos ahí, dice que este tabernáculo era una tienda móvil, era transportable, símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, servía como santuario donde los israelitas iban a presentar sus oraciones, sus sacrificios y sus alabanzas. En este caso, ¿verdad?, el Señor, a Jehová, el pueblo de Israel construyó el tabernáculo mientras vagaba por el desierto. Luego de que Dios lo liberó de la esclavitud en Egipto, Dios le dio instrucciones muy específicas sobre el diseño, los materiales, y esto aquí tendríamos como tarea suficiente para dedicarle en los próximos días, si así nos interesa, porque desde el capítulo 25 hasta el 40 hay información infinita sobre el tabernáculo de Moisés. Ahí están los detalles. Por esto es que, según las definiciones que tengo acá para nosotros hoy, es que la gente le llama el tabernáculo de Moisés porque fue él quien recibió las instrucciones para construirlo. Entonces, más adelante vemos el que hoy vamos a explayarnos. Y para ello, es bueno que usted anote la cita de Amós 9:11. Permítame ir allí a este libro precioso. Amós 9:11 tiene la profecía que ahorita pudimos constatar en Hechos capítulo 15, y es allí en este momento cuando Dios toma al profeta y le habla al pueblo y le ministra al pueblo diciéndole sobre la intención que él tenía de restaurar. Y hay dos cosas muy importantes, y por eso quiero hacer como la comparación entre ambas citas. Amós 9:11 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Miremos la diferencia. Vemos aquí el tabernáculo de Moisés. Cuánta elaboración, cuántos detalles, cuánto cuidado en el sentido
de preservar la condición física del mismo, y miramos el de David, era esta pequeña tienda, pero hay algo especial en este lugar. Si usted puede ver mientras apunto, era esto que estaba en el centro, que es el tabernáculo del testimonio o el arca del pacto. Y mientras investigaba una vez más sobre todo lo que implica el hecho de el tabernáculo de David y por qué razón dice aquí en Amós que en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído y cerraré sus portillos. Cuando Dios quiere recuperar el corazón del hombre para que el hombre lo adore directamente, lo primero que él hace es cerrar toda brecha en cuanto a lo que tiene que ver, y a alguien esto yo sé que lo va a bendecir muchísimo, a Dios le interesa tu atención y la mía. Dios está en la empresa de que nuestra atención sea solo de Él, por Él y para Él. Y eso el reino de las tinieblas lo sabe. Por esto, Él tratará de distraernos. Como les comentaba desde la primera clase que tuvimos, yo le dije que trato de ser muy sincero cuando imparto clases como maestro, como pastor. Y una de las cosas con las cuales aún todavía yo estoy trabajando y le pido todos los días en oración al Señor, es que me ayude con las distracciones de este mundo. Estamos conectados en una de ellas. Miren, este elementito nos roba tiempo. Recién yo descubrí, permítame acá, recién yo descubrí y lo hice porque en un momento mi esposa le dijo, oh, ¿y esto? No sé si se pudiera ver acá. Bueno, la cámara está en un efecto. Por esta parte, en el móvil que tengo, dice modo concentración. Recién yo descubrí que aún los creadores de este aparato saben que él distrae, que él te roba más tiempo del que lleva. Y hay una función de tu teléfono y del mío que dice modo concentración. Entonces ahora en las noches yo le doy a modo concentración y los ruidos de la noche ya no vienen por este aparato. Puede ser quizá por una batalla, una guerra espiritual que se está armando en el entorno. Pero súmele a que el enemigo no quiere que usted ore. El teléfono lo va a usar, pero va a usar también el contenido de tu mente. Esta semana yo pensaba en algo y esperaba este momento para decírselo. Esta clase de hoy, el Señor la sazonó con pruebas. La semana, entrando la semana, yo tuve un pequeño percance, pero en el pequeño percance escuchaba la voz del Espíritu Santo decirme, no pierdas el enfoque, no te desconcentres. El enemigo está tratando de que pierdas la comunión. Y cuando fue un pequeño accidente que tuve, y el señor del otro vehículo se levanta y comienza a hablarme mal y yo estoy callado. Le dice, Señor, yo quiero que hablemos. Vamos a hablar, le decía, así, pausado. Tome mi teléfono, llámeme, que voy con una emergencia. Y bueno, más adelante, algo que me hizo entender que Dios se glorificó, me encuentro con otro pastor más adelante, y él me dijo, pastor, Dios te bendiga. Y me dijo estas palabras, tú eres un hombre de Dios. Yo, wow, ¿y por qué? Sí, te probaron y fuiste aprobado. El mundo está convulsionado. Por eso Dios, aquí es donde entra, y yo siento muy fuerte la presencia de Dios, aquí es donde entra la necesidad de saber que Dios está día con día restaurando en ti y en mí el tabernáculo caído de David y cerrando los portillos y levantando la ruina. Él está edificando en ti y en mí un tabernáculo que ya no es de tela, ni es de madera, ni es con elementos de colores, es de vidas que caminamos
portando algo como esto que usted ve aquí. En aquel tiempo era el arca, pero ahora portamos a Cristo dentro, y cuando caminamos en la calle, la gente no le quedará otra cosa que decir, tienes a Cristo dentro. Pero para esto yo tengo que entender, porque dése cuenta que en Amós lo dice de esta manera, pero releyendo, como lo dice en Hechos, permítame por favor acá, miren qué lindo, lo pone en el ahora, en el cumplimiento, Hechos 15:16. Lo voy a releer. Miren qué hermoso. Declara el texto. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Mire acá que dice que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Dese cuenta que en Amós habla de brechas. Y aquí en Hechos habla de volver. Porque en la cruz, aleluya, Dios tapó las brechas. Dios pagó. Dios hizo lo que era necesario, pero Él le dijo a su discípulo, hasta ahora mi padre trabaja y sigue trabajando, y yo me voy y no os dejaré solo. Yo le enviaré al otro consolador. Por eso dice, después volveré y reedificaré el tabernáculo. O sea, el Espíritu Santo es el maestro constructor, el arquitecto del tabernáculo de Dios en nosotros. Yo soy de los que creo fielmente que mucha gente nunca leerá una Biblia, pero la leerá en ti. Tú eres la Biblia que mucha gente va a leer. La vida de Dios en ti es la Biblia que la gente va a leer. Por eso, en el tabernáculo de David tenemos algunos detalles. El arca del testimonio, ahí la vemos en un cuadro un poquito más amplio. Y para referencia, no sé si han escuchado hablar acerca de este nombre, Obed-Edom. Obed-Edom fue un hombre cuya oportunidad privilegiada le tocó de que este recurso de Dios duró 3 meses en su casa. Y todo lo que pasaba en la casa de Obed-Edom era prosperado. ¿Recuerdan a José? José era un tipo del arca, porque José, en él moraba el Dios creador, y a todo lo que José tocaba era prosperado. Y hoy miraba con mi esposa en la mañana, compartiendo aquí en la casa. Yo creo que esto lo he hablado otras veces con algunos de ustedes, pero escasamente lo he escuchado esto en las redes sociales. Incluso hoy escuché sobre el mal llamado evangelio de la prosperidad. Y le voy a explicar ahora por qué mal llamado. Para mí, a la luz de la palabra, no existe un evangelio, o sea, el evangelio que llaman evangelio de la prosperidad está mal llamado, es la palabra que quiero decir. Porque en 3 de Juan, Juan le dice al amado Gallo, que yo sé que usted ha leído esta cita, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Qué nos indica esto? Que el evangelio mal llamado de la prosperidad, a los lentes de Dios, no es el nombre que lleva, sino el evangelio de la avaricia. Y la avaricia es la adoración al Dios Mamón. Y el Dios Mamón es el Dios dinero. Y el Dios dinero es uno de los principales competidores en los altares de Dios, para evitar que usted y yo seamos verdaderos adoradores. Porque Pablo lo dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Por lo tanto, yo digo mal llamado evangelio de la prosperidad, porque esos que hoy están encerrados en este paréntesis no andan detrás de otra cosa que la avaricia y la miseria de sus corazones. Porque la palabra, el Señor me hablaba del corazón y me decía, háblale en la lección de la próxima semana de que lo que has dado de gracia, eso tendrás que dar de gracia. Porque el Dios nos amó de gratis. El amor de Dios que mora en mí, yo tengo que darlo de gratis. Y yo sé que no es tema de nuestra lección de hoy, pero lo que quiero decir es que lo que vale
en nosotros es lo que Dios quiere, es la obra que Dios está haciendo con la intención de restaurar el tabernáculo de David en nosotros. En esta arca que usted acabó de ver, se guardaba, y ahí le doy la cita, le voy a dar un chance para que usted la escriba, porque ya voy arribando casi a la conclusión. Dentro de esta urna, dentro estaba la vara de Aarón. Estaba las tablas del testimonio, o sea, los 10 mandamientos, ¿recuerdan? Y aquí le pongo la cita porque muchas veces lo decimos. Ah, sí, en el arca del pacto estaba la vara de Aarón, estaba el maná y estaba, pero muchas veces no tenemos dónde dice la Biblia que eso es así. Hello. Porque a veces repetimos cosas por decirla. Entonces, si usted quiere darle referencia a alguien, ¿dónde dice la Biblia que estaban las tablas del testimonio? Éxodo 25:22. ¿Dónde dice la Biblia que la vara de Aarón estaba dentro? Número 17:10. ¿Y dónde dice que había una jarra con la porción del maná? Éxodo 16:32. Yo quiero decirte esta revelación. Hasta me voy a reacomodar en la silla, porque esto me bendijo muchísimo. Dice, llenad un gomer o un gomer de él y guardadlo, miren qué lindo, y guardadlo para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando os saqué de la tierra de Egipto. Una revelación curiosa que les quiero compartir. La vara de Aarón era de almendra. Todas las varas de los que fueron llevados para ver quién era sobre quien reposaba la autoridad eran de almendra. Y yo quiero que usted sepa que la escuela se llama almendro por esto. O sea, el Señor me habló hace mucho tiempo de que este sería el nombre porque la intención de Dios es crear de manera profética en nosotros una figura de un árbol fructífero. O sea, cada uno de los que estamos aquí, Dios nos quiere formar en personas que seamos de autoridad espiritual, pero no solo eso, sino que demos fruto. Porque la vara de Aarón fue la vara que dio almendras, fue la que floreció hasta que dio fruto. Y cuando le decía que me quería acomodar en la silla, es que investigando, la porción de un gomer o de un gomer equivale al tamaño de 2 litros de agua. Y usted puede buscarlo. Científicamente se demuestra que el estómago humano, bien saciado, lleno, como diríamos, tiene la capacidad de aproximadamente 2 litros. Esto usted lo distribuye en agua, en granos, en carne, en vegetales. Si usted pasó de los 2 litros, ya usted cae en el pecado de glotonería. Y me llama la atención que había una jarra con la porción exacta de un estómago humano. Alguien agarre esta palabra. Dios es suficiente. Dios es necesario. Y para Dios poder restaurar en nosotros su comunión, necesitamos tener estómago espiritual lleno, no con cualquier cosa, sino con maná que se preserva, aleluya, en el arca del pacto que es Cristo. Señores, Cristo es la porción de nuestra herencia. En él está el sustento espiritual diario. Por eso hoy debemos recuperar esta oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué es lo que quiero sembrar en ti? Me quiero mover. Siento, yo estoy casi a salir aquí corriendo. Cada vez que te toques en un escenario como este, que estés en tu culto, que estés en tu tiempo privado con Dios, ponle a Dios en oración la demanda de tu llenura. Un estómago sin llenar, espiritualmente hablando, no va a resistir lo que viene en el futuro. Yo por eso oro en el nombre de Jesús ahora. Hago una parte.
para que el Espíritu Santo prepare tu estómago y que estas palabras sean hoy una parte de la porción que Dios tiene para ti, para tu casa. Yo siento que hay ángeles que se movilizan a la orden que estamos dando para servir la mesa del Señor en tu casa, en tu momento, en tu espacio, para que todo alimento, aleluya, tóxico que el enemigo te quiera servir a tu mesa, sea quitado de tu entorno y que en el nombre de Jesús tú comiences a ser alimentado por el mismo Espíritu Santo, conforme dice el Salmo 23. Él aderezará mesa delante de ti en presencia de los que te adversan y te angustian. Por eso quería compartir esto contigo. Hay diferencias. Por ejemplo, en el tabernáculo de David, la diferencia era que la adoración era personal. En el de Moisés era solamente acceso a un solo hombre. La diferencia del tabernáculo de Moisés, el cual estaba constituido por un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. El tabernáculo de David únicamente era una carpa donde reposaba el arca del pacto, un lugar donde los sacerdotes entraban libremente a adorar y a ministrar la presencia de Dios, muy distinto al tabernáculo de Moisés, donde únicamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Por eso la Biblia dice que en aquel día Dios lo iba a levantar. Algo que pasaba era que por familias se entraba, por familia, y cada familia en el tabernáculo de David debía durar 6 meses ensayando lo que iba a cantar y iba a ministrar a Dios. Por eso, hermanos, es que vemos la necesidad que tiene el pueblo de Dios de que nosotros podamos reconciliar este hecho de lo que Dios quiere hacer, porque al final Él creará con nosotros un tabernáculo, según dice Apocalipsis 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Tremendo ver que el plan de Dios es reconectarnos con el ambiente de lo eterno. Pero Cristo ejemplificó lo que era alguien caminar bajo cielos abiertos. ¿Por qué? Porque él sabía cómo conquistar la presencia de su Padre. Por eso, mis amados, es importante nosotros hoy reconsiderar el hecho de el llamado que Dios nos está diciendo para que podamos ser verdaderos adoradores, que adoremos al Padre en espíritu y en verdad y reconectemos con la necesidad. Como les explicaba, todo lo que les he planteado son los bordes de lo que Dios quiere hacer a través de una vida que adore a Dios en espíritu y en verdad. Para ello, en esta parte final, quiero dejar el puente establecido, porque en la lección que continuará cuando nos toque, estaremos hablando ya de la adoración eterna, de cómo se adora en el cielo, de cómo vamos a adorar. Y todo esto, no sé si ustedes tuvieron el chance de por lo menos mirar, ojear el libro que les compartí de El Tabernáculo del Cielo. Tendrán chance para la última clase hablar acerca de algunos aspectos de él. Así que estúdienlo. Y hasta aquí mi parte, con nosotros nuestra pastora Carmen.